bienvenidos. ¿Cómo les va? Esto es de TV El Periodismo en el Congreso. ¿Cómo andan? Con mucha información. Todo está previsto para que la semana que viene haya sesión especial y sobre todo los temas que podrían llegar a entrar les vamos a contar en un rato. Hola, Vero, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Meli? ¿Cómo te va? ¿Cómo les va a todos? Bueno, con información también no solo de la posible sesión extraordinaria la semana que viene, sino de una reunión. Vamos a estar detallando este encuentro que nos anticipaba ayer una diputada de Juntos por el Cambio. Va a ser con el ministro de Salud, Ginés González García, por el tema vacunas. ¿Cómo andás? Hola, Meli, ¿Todo ¿cómo bien, va? Dani? Bien, muy bien. Me alegro. Sí, vacunas y algunas otras preguntas que va a haber para Ginés González García, que lo están esperando hace un rato largo. Así que me imagino que la lista de preguntas va a ser extensa. Viste que habían dejado trascender que querían incluso citarlo y hasta iniciarle juicio político por mal desempeño, porque no se había aclarado bien la cuestión vacunatoria. Bueno, me parece que hay como mucha cuestión entre lo que quieren comunicar, cómo lo comunican, lo que genera y también el peso que empieza a jugar la principal oposición, por ejemplo, presionando con que las clases tienen que empezar sí o sí. Exacto. Cuando vas preguntando provincia por provincia, parece que las condiciones no están para que empiece ahora ya en menos de un mes las clases. Es realmente muy equidistante los reclamos de la oposición respecto de la situación en la que estamos, ¿no? Sí, pero bueno, un primer paso dentro de buscar un punto medio entre ese reclamo por ahí de que Ginés venga al Congreso a una reunión amplia, primero tener por ahí un primer acercamiento para hablar y también que sea un espacio para intercambiar ideas, que eso también hace falta. Sí, justamente es el puntapié inicial a esa situación que tiene larga data del año pasado, justamente en la última reunión de Comisión de Salud, donde los diputados, generalmente de Juntos por el Cambio, pidieron al presidente de esa comisión, Pablo Yeldin, que se haga o que trate de invitar al ministro Ginés González García al Congreso de la Nación. Y bueno, este compromiso se asumió y hay novedades al respecto. Sí, vamos a repasar lo que nos decía ayer la diputada Matzen sobre esta reunión que nos anticipaba Vero. Está bastante complicada, digamos, Bariloche lleno, Las Grutas, que son los dos destinos más importantes de Río Negro, en este momento con mucha gente que ha venido de todo el país, el Bolsón. Yo estuve en la cordillera el fin de semana, realmente muy lleno, y lo que me preocupó, bueno, visité donde se van a instalar los hospitales modulares que venían a reforzar un poco, porque recordemos que Río Negro fue la primera provincia en colapsar, en tener que elegir a quién darle un respirador y a quién no. Pasamos y atravesamos un año difícil en todo sentido, con un sistema sanitario totalmente colapsado, y bueno, y ahora le sumamos que obviamente entendemos al sector empresario que necesita funcionar y entendemos que lo que ha faltado aquí es la previsión de cómo llegar a esta instancia de la temporada para tener adecuadamente nuestro sistema sanitario. Esto no lo estamos viendo y la promesa del gobierno nacional y del gobierno provincial era tener los hospitales modulares reforzando lo que era el sistema actual. Y bueno, y visitándolos tenemos solamente las bases y ya, bueno, digamos, la temporada ya está a pleno. Ayer en Bolsón no había ninguna cama, en Bariloche quedaban pocas, por lo menos hace 2 días atrás el sector privado también había manifestado saturación. hacer, digamos, tener todas sus camas ocupadas, tener saturación. Y bueno, esta mañana desde mi bloque la diputada Najun nos comunicó la confirmación de una reunión con el ministro de Salud por este tema y por otros. Obviamente la vacuna también es importante saber. Así que bueno, en los próximos días seguramente se va a concretar una reunión de miembros del interbloque con el ministro de Salud de la Nación. Y entre las consultas nosotros vamos a preguntar por Río Negro en particular, pero estimo que los hospitales modulares no deben estar listos en ningún punto de los puntos turísticos del país. Y eso es preocupante porque los números del COVID no paran. Bueno, y a propósito, más allá de describir la situación en la provincia, en un momento también hablaba de esta reunión en la que anticipó que lo van a citar a Ginés González García para pedirle algunas precisiones sobre cuál va a ser el seguimiento médico sanitario en un contexto donde los casos no paran de crecer y donde muchas provincias ya están al tope de las camas de terapia intensiva. Exactamente, Meli, la información y la confirmación de este encuentro es que va a ser el día
día martes que viene, sería un día previo a lo que sería esta sesión extraordinaria convocada para el día miércoles 20 y irían en este encuentro al despacho del ministro de Salud, Ginés González García, algunos diputados que integran la Comisión de Salud junto a su titular, Pablo Yeldin, y en este encuentro están invitados o avisados Carmen Polledo, de Juntos por el Cambio, también la diputada Najul, el diputado Mansi, irían acompañados de Yeldin a este encuentro para tener básicamente hoy consultaba y me decían, el tema principal es la aplicación de la vacuna. Ustedes saben que hay todo un tema en este contexto donde se comenzó con la aplicación de la primera dosis de la vacuna rusa, que es la que se está aplicando en nuestro país, y todavía hay algunas dudas, algunos rumores sobre cómo va a ser la segunda aplicación. Va a viajar también un avión el día jueves de Aerolíneas Argentinas hacia Rusia. Hoy ya salió el anuncio, viste que el gerente de Aerolíneas Argentinas ya tuiteó que ese avión está en camino. Pero lo que vos decís sobre la cuestión es que ayer hubo una comunicación periodística, no fue oficial, no fue formal, por parte de la secretaria Carla Bisotti diciendo, bueno, tal vez nosotros aprovechamos las dosis que ingresen para cubrir a una mayor población y no hacemos la segunda fase. O un atraso. De la vacuna. Bueno, como que no es tan grave, dijo ella más o menos en estos términos, no es tan grave si pasa más tiempo que el recomendado. Pero eso duró, esa postura duró unas horas, digamos, porque la intención es que sí, que haya 2 dosis como en un principio. Es que los médicos te explican que es así. De hecho, la primera dosis tiene un colorcito de frasco, la segunda dosis tiene otro colorcito. O sea, no podés hacer lo que vos querés en la administración de la vacuna. Por ahí fue una malinterpretación o una desinformación o un desmanejo. Claro, hoy Carla Bisotti hizo una aclaración respecto a esta situación. Lo hizo mediante la red social Twitter y aclaró que, digamos, la vacuna que se está aplicando, que es la rusa, es la única vacuna que tiene, digamos, por protocolo sanitario, una doble aplicación, que serían estas 2 dosis, y que debe pasar desde la primera aplicación a la segunda unos 21 días para, bueno, poder hacer esta segunda aplicación. Ella aclaró, bueno, dijo que que próximamente van a llegar las dosis que se están esperando para el país, pero básicamente no volvió a reiterar el tema de si se va a atrasar o si, digamos, la segunda aplicación, y de hecho Ginés González García ayer también hizo alusión a eso, pero sin confirmar estos trascendidos. Y en este encuentro es muy importante también algo que nos decía ayer la diputada Madsen. Hay un pedido importante de las provincias, sobre todo las de la Patagonia, Río Negro, Neuquén, son de las que tienen más casos de COVID durante este periodo, sobre la unificación de los protocolos. Están pidiendo también unas líneas claras desde el Ministerio de Salud y desde el Gobierno Nacional para que los protocolos sean básicamente más lineales y no así a libre albedrío como se está dando en las distintas provincias. ¿Pero protocolos de qué? ¿Del funcionamiento de la provincia? Exactamente, en la cuestión sanitaria. O del paso de estas nuevas medidas sobre los toques de queda, que en algunos lugares son en cierto horario, en otros lugares no. Lo que pasa que los toques de queda sanitarios también, ¿no? Porque sí, obviamente. La palabra de entrada de reminiscencias que no nada tienen que ver con la pandemia, son aplicables según cada situación concreta de cómo ha crecido el virus en cada jurisdicción. Entonces, digamos, hay aparte una cosa de si vos no querés tocar para nada la temporada de verano, bueno, en la temporada de verano vos no podés cerrar bares y restaurantes a la 1 de la mañana. Porque afectas directamente lo que es la segunda función de los espectáculos. Bueno, son decisiones. Hay quienes lo critican enormemente, hay médicos que dicen y que observan con mucha preocupación, además de la reproducción de fiestas clandestinas incesantemente. Tal cual. Bueno, ahí entonces esa reunión también hay que mencionar que hay un representante por el PRO, que es Carmen Polledo, un representante de UCR, que es Claudia Najul, y está Rubén Mansi, que es de la coalición cívica. Entonces intentaron armar una delegación, digamos, lo más plural posible, representando a la oposición. Seguramente va a haber alguna queja de algunos otros interbloques que también tienen representación en el Congreso, pero bueno, creo que es un primer paso que hay que darle un crédito. Y bueno, acompañado por Pablo Yeldin, que él estuvo
también participando desde el Congreso de un montón de iniciativas que tuvieron que ver con el COVID, así que esto será el martes. Lo que pasa es que es muy importante lo que se desprenda de esa reunión, porque primero estamos frente a un presupuesto 2021 que no ha contemplado esta situación pandémica y todo lo que pueda derivarse de los requerimientos que aquellos que quedan o puedan verse afectados por el stop a sus actividades económicas requieran del Estado. Y todas esas cosas fueron oportunamente planteadas en su momento. Entonces es muy importante tener un informe claro, porque además yo creo que hay mucha disparidad comunicacional. O sea, sale Alberto Fernández, informa una cosa, salen los gobernadores, cuentan otra, y no se sabe concretamente en qué lugares. No hay un mapa de verdad del estresamiento del sistema. Bueno, otra cosa sanitario. y la crítica sobre todo al Ministerio de Salud, ¿no? Entre Ginés González García, Carla Bisotti, estas idas y vueltas que no solo se dan ahora, sino en otras ocasiones ya habían surgido. Por eso, bueno, es un ministerio cuyos funcionarios estaban en la mira. Esto también confunde todo el tiempo a la sociedad. Lo que dicen, digamos, lo que genera desconfianza. Y genera desconfianza totalmente. Porque uno no sabe si lo que se dice se va a tomar, si al minuto siguiente se retrotrae. Bueno, toda esta situación es la que están pidiendo desde la oposición, y este es un pedido que ya empezó el año pasado, cuando iban a venir las primeras dosis de la vacuna, ya a fines de noviembre, en diciembre, ya estaban pidiendo desde la oposición esta situación, y se va a cumplir. Y con lo que decía Dani respecto a la Comisión de Salud, bueno, hay que recordar que en este Congreso esa comisión sacó dos iniciativas importantes, como por ejemplo lo que es la campaña para la donación de plasma, esa iniciativa, y otras que tienen que ver o están vinculadas con los incentivos laborales. Y la ley que tiene que ver, que autorizaba la polémica ley que Pfizer dice que no está de acuerdo a los cánones que ellos quieren, pero se hizo acá en su momento para avalar la llegada de las vacunas a la Argentina también. Una ley que esa trajo también bastante que hablar. No, quería agregar respecto a la comunicación y el tema de que hay muchos actores involucrados. Por ejemplo, cuando hay una reunión del presidente con los gobernadores, hay muchos actores involucrados y se empiezan a filtrar, como lo del toque de queda, que hasta que se conoció cuál fue la medida, hasta que no se vio el papel del decreto, hubo un montón de vueltas. Eso quiere decir, bueno, es porque hay muchos actores involucrados y hay una línea que no está tan clara en un principio. Sí, yo creo que tiene que ver con eso particularmente. Vamos a empezar repasando algunos testimonios que vinimos obteniendo sobre esta cuestión. Habló el diputado Martínez sobre la situación de la pandemia. En términos de circulación, nuestro gobernador siempre dice que él es de la idea de restringir circulación, pero no actividad económica, ¿no? Y por lo tanto lo que estableció es que podamos tener un límite en la circulación entre semana, entre las 0:30 y las 6 de la mañana, y los fines de semana de 1:30 a 6 de la mañana. Después estableció un horario tope de funcionamiento del comercio gastronómico, que obviamente es importante de noche, principalmente en mi ciudad, en la ciudad de Rosario, ¿no? Estableció un criterio también definiendo las 0:30 para los días de semana y la 1:30 de la mañana para los fines de semana. Y agregó un elemento que es la posibilidad de que los intendentes y presidentes comunas, nosotros tenemos ese doble sistema, ¿no? Pueden llegar a tomar decisiones que puedan endurecer alguno de estos aspectos de horario en coordinación con el gobierno provincial. Si hay alguna condición sanitaria que requiera modificar este piso de restricción que hay para toda la provincia, los intendentes y los presidentes comunales se ponen de acuerdo con el gobernador para ver cómo lo llevan adelante. Este es más o menos el sistema en el que estamos funcionando. Nosotros estamos acá con crecimiento de casos en una forma bastante pareja en toda la provincia, con especial énfasis en los dos grandes aglomerados urbanos, en Santa Fe y Rosario. Sí. Y realmente yo creo que ha tenido mucho que ver con todo nuestro funcionamiento como sociedad durante los últimos 15 días del año, ¿no? Acá no le podemos echar la culpa a Maradona, acá no le podemos echar la culpa a las convocatorias en la plaza por el estar a favor o en contra del aborto. Acá tienen que ver con nuestras cosas
específicamente propias, con nuestro funcionamiento, con la cantidad de argentinos y de argentinas, santafesinas y santafesinas que se juntaron en una casa de familia para la Navidad, para el Año Nuevo, y creo que tenemos que volver a endurecer principalmente todos los aspectos que tienen que ver con la prevención y la posibilidad de que incorporemos de que esto no es una batalla ganada, que tenemos que seguir adelante, que necesitamos mucha concientización de la sociedad, porque realmente acá nosotros lo podemos decir, el estrés que se vive con el sistema sanitario, con el personal de salud, es muy, pero muy fuerte. Sí, es de Rossi este. Y también hablamos ayer con el diputado Sartori sobre distintos temas, obviamente basándonos en las comisiones que él integra, los puntos que tiene, en los que tiene particular interés, y también hablamos de la pandemia. Crece día a día, y es más, en mi ciudad, que es una ciudad de 40.000 habitantes, que no teníamos prácticamente casos, ahora tenemos 12, 13, 14 casos diarios. Vale decir, este virus es, ustedes lo saben, muy contagioso y se traslada rápidamente, así que, bueno, pedir a todo el mundo que se concientice, que use el barbijo, que mantenga el distanciamiento, que no baje los brazos, porque creo que hubo un poco un relajamiento de parte de la sociedad, de por ahí creyendo a mí no me va a tocar o quizá esto no va a pasar, y después pasa todo lo que está pasando, ¿no? Así que está muy bueno que ustedes también lo remarquen, lo subrayen, y fueron actores principales desde el comienzo de la pandemia. No podemos ir para atrás por las cuestiones económicas, por un montón de cosas que ya nos pasaron. Y si hacemos un balance de lo que fue el 2020, creo que también hubieron muchas oportunidades en crisis, que fue la pandemia. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de bajar el contagio, hacer lo que debemos hacer, cumplir los protocolos sanitarios y hacer también de facilitar la tarea del gobierno, porque obviamente que cualquier situación va a ser inalcanzable si nosotros no nos cuidamos. Entonces, hasta ahora, los sistemas tanto de salud de las provincias como de Capital Federal y de todos los lugares vienen soportando, creo, un crecimiento que se demuestra, y eso que estamos en verano, muy sostenido y muy rápido, pero depende mucho obviamente de nosotros. Siempre vemos que todo este tipo de cuestiones, inclusive voy a decir algo odioso, pero así se empiezan a generar después de las grandes fiestas y las grandes juntadas y las grandes convocatorias que se hacen en diversos lugares, en reuniones privadas, públicas, en lugares, en cosas que no están permitidas. Bueno, obviamente que ahí hay un crecimiento exponencial después de todo lo que tiene que ver con los contagios. Entonces, creo que debemos ser conscientes que no le podemos dejar solo al Estado y no podemos pedirle todo a un Estado que, por más buena voluntad que tenga, si nosotros no colaboramos como ciudadanos, estamos mal. De todos modos, hay una parte donde indefectiblemente el Estado tiene que estar presente, porque recién el propio diputado ayer nos decía, bueno, si yo quisiera elaborar algún proyecto, lo haría tendiente a generar más puestos de trabajo. Bueno, desde ese punto de vista necesitas un Estado presente que genere fuentes de trabajo, sea a través de la obra pública, del sector de la ciencia y tecnología, como le preguntabas vos ayer al diputado Sartori, bueno, ¿cómo? O sea, ¿desde dónde? Generando un recambio en la manera en la que pensamos nosotros el trabajo. Bueno, él dio alguna pista respecto a lo laboral, de hacer algún tipo de reforma. Eso. Todavía eso no se dio el ámbito, sobre todo durante el año pasado, donde hubo cambios en lo que tiene que ver con teletrabajo y con el modo más que nada. Claro. Pero lo que se apunta, que también salió a la luz con el tema de la movilidad jubilatoria, fue la base, los aportes, de dónde viene la recaudación, qué aportes patronales hay, qué tiene que contribuir el trabajador también, que eso es lo que se está hablando de hacer alguna modificación. Claro, y en un contexto donde vos querés poner en marcha la economía, pero tenés una pandemia que ya los sanitaristas ya están hablando de segunda ola. No es, bueno, y cuando nos caiga la segunda ola ya hay casos de recontagios de segunda ola, una vacuna que todavía no está extendida, o sea, es muy poca la población que logró vacunarse con la primera dosis, y ya nos explicaron y nos recontraexplicaron que hasta que no se aplican las 2 dosis, la persona no está inmunizada, o sea, que entre la primera y la segunda puede llegar a haber una situación de contagio, no por la inoculación del virus, sino por la situación en donde
si vos necesitas de dos, como decías vos, dos suministros y protocolarmente se interpreta que ese es el momento desde el cual vos estás inmunizado, en el medio, si te empiezan a caer más casos, y las segundas dosis no vienen, bueno, es una situación verdaderamente riesgosa. Totalmente. Y, digamos, bueno, con la incertidumbre, con una época donde el turismo todavía, digamos, está en pleno auge, luego de haber estado todo un año prácticamente un sector paralizado. Y si bien hubo una ley sancionada por el Congreso de la Nación con algunos beneficios para este sector, hay que recordar que fue muy golpeado y que con este contexto la incertidumbre también en ese ámbito básicamente crece y preocupa muchísimo. Y esto de unificar los protocolos o ver básicamente cómo se puede llegar a una línea. Recordemos que cuando Alberto Fernández dio la primera conferencia de prensa, marzo, cuando comenzaba todo esto, él dijo que iba a ser el conductor de esta pandemia. Bueno, el reclamo ahora es que esa conducción que por momentos pareciera que se va, digamos, de las manos, bueno, vuelva a tener, digamos, una línea concreta para que todas las provincias puedan llegar a tener, y sobre todo con una información más específica para poder avanzar en las medidas, porque obviamente todo se espera desde la Casa Rosada. Sí, y hay que seguir bien de cerca. Hoy también hay reunión con intendentes y así va a repetirse esta situación. Ahora mismo me están diciendo que está transcurriendo, yo creo que es en San Bernardo, ¿no? En Santa Clara. En Santa Clara. Una nueva reunión de la que no se esperan grandes anuncios en el sentido de lo que planteaba Vero, pero sí es como un cuadro de situación donde están monitoreando de cerca la evolución del comportamiento, sobre todo de los turistas en esa zona. Sí, tiene que ver un poco, los martes es como que la provincia de Buenos Aires reconfigura, exactamente, los martes orquídea. La provincia reconfigura esto, además de lo que se vino charlando por el tema del protocolo y el toque de queda sanitario. Los martes se evalúan las fases de los 135 distritos. Bueno, y hoy a propósito de eso se reúne Axel Kicillof con los referentes de la costa. Pero todos los martes se mira, vos quedás en fase 5, por ejemplo, hay 17 distritos de fase 5 que quedaron afuera de estas restricciones nocturnas, por ejemplo, porque están afuera de la movida turística, que están con pocos casos, pero se revisa la situación de los que están en fase 3 y fase 4, por ejemplo. Claro. Bueno, vamos a repasar un extracto de la entrevista que le hacíamos ayer a Josefina González. Viene subiendo hace rato los números, es bastante preocupante. Estamos pasando por una pandemia que realmente, y encima con la mutación de la cepa que está atacando más a los jóvenes, me parece una locura plantear una fecha como algo necesario. Me parece que lo necesario es que podamos llegar la mayor cantidad posible vivos, digamos, después de la pandemia. Hay que pensar en la pospandemia, hay que poner en movimiento el país, hay que poner en movimiento las clases, eso es muy importante, nadie plantea lo contrario, pero creo que hoy la responsabilidad nuestra está con la vida de los argentinos y las argentinas, entendiendo que nuestros niños obviamente son lo primero o lo que más nos ocupa. Acá ya llegaron las dosis para la segunda aplicación, estamos en ese momento. La verdad que espero que todo pueda cumplirse en tiempo y forma para que sirva la vacunación, digo, porque tiene que pasar determinados días y si no es como que puede no ser efectiva, entonces hay que tener cuidado con eso. Ojalá que se pueda cumplir todo como se tiene que cumplir para que todos podamos estar mejor, más tranquilos y más seguros. Bueno, después hablamos sobre otros temas con la diputada González, sobre todo sobre su historia, y eso también es un interés que tenemos, ¿no? Conocer no solo por qué llegan determinados diputados a ocupar esas bancas, sino cómo piensan, desde dónde vienen, desde dónde trabajan, y en el caso de ella nos compartió que es hija de desaparecidos, compartió parte de su historia, y desde ese lugar también le preguntábamos todo lo que tiene que ver con el resarcimiento a las víctimas del terrorismo de Estado, esta cuestión de los legajos laborales de las personas desaparecidas. Bueno, fue bien versátil la entrevista e incluso también conversamos sobre el clima en su provincia. Así empezábamos, ¿se acuerdan? Que había llovido mucho. Claro, y la diputada que es titular de la Comisión de Juicio Político, hablamos también un poco sobre la situación del Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, procurador interino, que de eso te voy a estar hablando en minutos nada más. Vamos a hacer un repaso sobre un proyecto extraordinario. Bien, me interesa.
interesa. Está del otro lado Gualberto Allende, de la provincia de San Juan. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo anda? ¿Me escuchan? Sí, ¿usted? Bien, bien. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien por acá. Hoy con un día, le cuento acá si le interesa, la ciudad de Buenos Aires, bastante agradable, porque no hace ese calor agobiante del típico verano porteño en enero, así que se la banca. ¿Por ahí cómo está la cosa en su provincia? El domingo tuvimos pico de 42, 43 grados. Uy, ¿no se derritió, diputado? Terrible, terrible. Hoy tenemos 31, está más agradable. ¿Cómo convive eso con el barbijo? Porque acá nos morimos cuando... Sí. Complicado. Bueno, lo que pasa es que San Juan es caluroso, ¿no? Sí. Durante el día y después, como es un clima desértico, en la noche refresca un poco más, ¿no? Claro. Entonces para nosotros es un alivio, 31 grados es un alivio. No, me imagino. Es casi un otoño para ustedes, 31 grados. Diputado, ¿la situación pandémica en su provincia cómo está? Complicado como el resto del país, a lo mejor un poco más aliviado que algunas provincias, ¿no? Funcionando bien el sistema de salud, la actividad es prácticamente normal desde hace un tiempo ya prolongado, toda la actividad económica. Sí. Tenemos la apertura del turismo en los distintos departamentos, lo que sí por precaución, algunos eventos importantes que son históricos en la provincia de San Juan, como la vuelta de ciclismo, que era a nivel mundial, a nivel internacional, se decidió suspenderlo, y lo mismo la fiesta del sol, ¿no? Claro. Pero siempre trabajando para que nos cuidemos, pero es una situación que nos preocupa a todos. No se ha tomado ninguna medida retroactiva, retrotrayendo algunas actividades, pero por supuesto que se sigue de cerca el comportamiento de la pandemia, ¿no? Sí. Diputado, estaba repasando todas las comisiones de las que forma parte y no sé por qué me parece que son un montón. No sé si esto es habitual en otros diputados, pero integra la Comisión de Comercio, Minería, Defensa del Consumidor, del Usuario y la Competencia, Familias, Niñez y Juventudes, Finanzas, Población y Desarrollo Humano, Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico. ¿Le queda tiempo para hacer otra cosa de su vida que no sea trabajar? Porque es impresionante la cantidad de comisiones a las que pertenece. Sí, salvo lo que es comercio, el resto yo, me he desempeñado en distintas actividades dentro de la política, porque he sido concejal, he sido 2 periodos intendente, legislador provincial, y he sido también ministro de Desarrollo Humano, que vendría a ser un poco desarrollo social en la nación. Entonces, dentro del ministerio teníamos todo este tipo de actividades, y por eso es que me apasiona tanto lo que tiene que ver el tema de familia, el tema de adicciones y por supuesto, defensa del consumidor, porque hemos trabajado durante mucho tiempo en un tema que nos preocupa a todos, como es el tema energético, no tanto del gas como de la electricidad, ¿no? Sí. Diputado, ¿qué tal? Buenas tardes. Daniela Mosetic. Ahí usted está tocando el tema de defensa del consumidor y es uno de los ejes que está planteado para las sesiones extraordinarias. Es uno de los temas que podría estar en la agenda de la Cámara de Diputados antes del 28 de febrero. Concretamente, ¿en qué es lo que se está trabajando? Si nos puede refrescar un poquito las líneas de acción. Bueno, el tema del código es importante, se ha venido trabajando en comisión y después tenemos mucha esperanza en un tema que es central, actual en la Argentina, a ver cómo salimos del congelamiento de tarifas, ¿no? Ya que venimos de un tiempo muy prolongado de congelamiento, y esto significa un impacto muy fuerte en la economía familiar. Nosotros tenemos trabajado un proyecto en comisión, que lo trabajamos junto con varias diputadas de la provincia de Buenos Aires, de Salta, de San Juan, de Mendoza y el mismo Enargás, que se ha incluido en el proyecto la provincia de San Juan, Mendoza, algunos partidos también de la provincia de Buenos Aires, más cercano a lo que es de Bahía Blanca, y en la Puna de Salta, para que puedan ser incluidos en esta ley que actualmente rige, que es la denominada zona fría. Esto beneficiaría a más de 3 millones de personas, y la verdad que los otros días con alegría veíamos que lo estaba analizando nuestro presidente de bloque, Máximo Kirchner, y bueno, se encuentra actualmente en la Comisión de Presupuestos.
Eso fue aprobado en esta comisión que se confeccionó para trabajar en este tema, y bueno, y tenemos grandes esperanzas de que se pueda sancionar antes de que llegue el invierno, ¿no? Diputado, ¿qué tal? Buenas tardes. Verónica Benaim lo saluda. Buenas tardes. Hablando de lo que es el Código de Defensa al Consumidor, recuerdo el año pasado los debates que tuvo la Comisión de Defensa al Consumidor y que también estaban vinculados un poco con, bueno, lo comercial. Básicamente había dos iniciativas que creo que no llegaron a una unificación. ¿Cree que esto va a poder ser sancionado? ¿Cómo quedó la situación con los criterios que se manejaban de manera diferente? Y además con una cuestión que se coló como en el medio vinculada a la creación de una bicameral para este tema. Sí, en lo particular me parece que la bicameral es innecesario, ¿no? Yo creo que tenemos que avanzar en los consensos logrados. Lo que pasa es que todos decimos que el código hay que modificarlo, hay que actualizarlo, pero también ponemos por delante que es lógico también, ¿no? Los distintos intereses sectoriales, pero creo que en esto tenemos que, entre todos, si realmente queremos por fin poder modificarlo y que hace falta porque se quedó en el tiempo el anterior, bueno, tenemos que ceder un poquito cada uno, ¿no? Yo me parece que sí, se va a lograr los consensos para que lo podamos sancionar ahora prontamente, porque es una necesidad, particularmente lo que vivimos en el interior del interior, ¿no? Algo que también forma parte es la cuestión del etiquetado frontal, digamos, dentro de los que son los temas de interés a trabajarse y que han quedado pendientes. Y yo me pregunto cómo es posible que esto no haya podido ser debatido con más facilidad, con más simpleza, dado que tenemos índices de obesidad infantil verdaderamente alarmante. Se sabe, está absolutamente extendido que hay alimentos que son nocivos para la salud. ¿Cómo es que todo esto todavía permanece oculto para los consumidores? Lo que pasa, por eso digo, por ahí somos muy egoístas en nuestras posturas, en nuestro pensamiento muy personal. En esto han trabajado. Yo, en el caso de mi provincia, he consultado a las distintas instituciones, inclusive han participado miembros de la Corte de Justicia de la provincia de San Juan y abogados con mucha experiencia en ese tema, y hemos acercado inquietud. Y así en los distintos sectores, pero por ahí nos encontramos con algunos que anteponen los intereses sectoriales y esto por allí no permite avanzar, ¿no? Diputado, lo vuelvo a llevar al tema energético, que recién estaba hablando de, por ahí, que nos precise, nos dé algún detalle más. ¿Hay alguna idea por ahí de segmentar algo, lo que tiene que ver con los consumidores, con el tipo de consumidor? Y si hay algún tema que se está hablando sobre la quita de subsidios, que tendría que ir a la par de este descongelamiento de las tarifas. ¿Cómo se resolvería ese dilema que está siempre en forma permanente? Lo que pasa es que venimos nosotros de 4 años de un aumento en el tema tarifario, tanto de electricidad como el gas, que fue impresionante y que llevó a muchos sectores, no solamente de la economía familiar, sino que las empresas, la mini empresa, el comercio, que era imposible el pago. Recuerdan ustedes que se autorizó, antes de que terminara el gobierno de Macri, se autorizó un aumento y después se quedó en suspenso. Entonces ahora está la puja entre las transportadoras, los usuarios y los entes reguladores, que la postura sigue siendo que las empresas también absorban parte de este reclamo que están haciendo, porque si se llega autorizar el incremento que se debería autorizar de acuerdo al índice de inflación y demás, imagina, va a ser impagable. Si ya con los montos que tenemos y la crisis heredada más la pandemia, se imagina si podemos. Hay empresas que estaban solicitando el 35%, el 40%, algunos el 55%. Entonces es imposible. Por eso me parece bien. Hay algunas provincias que ya han comenzado en el tema energético, ya han comenzado con el tema de las audiencias. En San Juan está previsto la audiencia entre el 28 y el 29 de enero. Yo recién acabo de tener una reunión con el directorio del ente regulador para conocer
de antemano sobre qué variables se está trabajando en cuanto sería la actualización. Muy por debajo lo que extraoficialmente se está manejando en algunas provincias que ya han comenzado, algunas ya han convocado a la audiencia pública y otros ya están trabajando con las empresas prestadoras del servicio, que me parece bien. Recuerden que a nivel nacional finaliza este congelamiento del marzo, entonces hay millones de argentinos que estamos expectantes a ver cómo va a ser esa salida del congelamiento, que también se tiene que producir, porque no se puede indefinidamente tener congelada la tarifa, ¿no? Diputado, le consulto sobre algo que nos anticipaba nuestra compañera Vero, de una reunión que han requerido con el ministro de Salud para la semana próxima. Obviamente no, de esa comisión sí que usted no forma parte, la Comisión de Salud, pero bueno, le quería consultar concretamente cuál es el grado de aceptación que está teniendo la vacuna en su provincia, qué cantidad de personal de salud tiene usted información si se ha accedido a vacunar y si le parece relevante, ¿no?, que integrantes de la Comisión de Salud le pidan algún tipo de precisiones al máximo referente de la cartera en este sentido y en este contexto tan particular. A mí me parece bien. A mí me parece bien porque hay algunas contradicciones en cuanto a lo que se manifiesta y después se vuelve a contradecir en lo que se había manifestado. Me parece que es un tema que hay que manejarlo con muchísima claridad, porque todos estamos expectantes con respecto a la vacuna. La gran esperanza que tenemos todos los argentinos es con respecto a la vacuna. Entonces me parece que la máxima autoridad de salud debe concurrir a la comisión y explicar, es decir, cómo se está trabajando y plazos que sean cumplibles. Acá en San Juan no hemos tenido inconveniente nosotros con la vacunación, la primera, que estamos esperando ahora. Ya tenemos cerca, el jueves, viernes habían superado los 1.400 trabajadores de la salud que ya se habían colocado la vacuna. Alrededor del 1,5 creo que se dio a conocer que habían tenido algunas dificultades una vez que se le había colocado la vacuna, pero nos decían que era mínimo. Así que la vacunación acá al personal de salud es normal. Diputado, como parte del espacio oficialista, ¿por qué cree que se dan estas equivocaciones a la hora de comunicar estos temas tan sensibles por parte del gobierno nacional? Y por otro lado, el año pasado también fue una crítica desde la oposición que Ginés González García no asistiera en el momento en que se debatía el presupuesto 2021 para brindar información o detalles sobre justamente la cuestión presupuestaria, la partida que se iba a dedicar a la compra de vacunas. ¿Por qué cree también que Ginés González García está reticente con venir al Congreso? No, yo me parece, me dirán los tiempos también, y que tampoco se transforme en un debate político. Yo creo que en esto todos tenemos que manejarlo con la absoluta seriedad y no tratar de sacar alguna ventaja política en esta situación. Yo creo que lo peor que podemos hacer es esto. Lo que sí hay que tener cuidado con lo que se manifiesta. En el día de ayer se manifestó de una manera que había posibilidades de que sea una sola dosis, hoy se vuelve atrás, que van a ser las 2 dosis. Entonces, estas cosas, ¿por qué? Porque genera expectativa. Es decir, se le está hablando a la Argentina que vive un momento difícil, complicado con el tema de la pandemia. Todos hemos visto las últimas reuniones del presidente con los distintos gobernadores acordando mecanismos de trabajo, de contención, de difusión y demás. Entonces, con estos temas tenemos que ser muy cuidadosos y tenemos que ser muy precisos. No se puede estar manifestando hoy una cosa y mañana estarla cambiando, ¿no? Sí, bueno, recién, de hecho, estaba leyendo y el propio presidente de la Nación dijo, Carla se equivocó, haciendo referencia a la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti, cuando
generó dudas o falta de claridad respecto de si van a tratar de extender esa primera dosis evitando una segunda, bueno, porque todo esto también alerta a un grupo de médicos que está haciendo un trabajo implacable, asistiendo y asesorando al presidente de la Nación también en cómo se... Acá estamos frente a una pandemia, pero al mismo tiempo frente a una cuestión a donde hay que gestionar, hay que organizar qué se dice, cómo se dice, qué se comunica, cómo se comunica. Y en este aspecto me parece que también coincido con usted, con el análisis que hace, ¿no? A donde... es una situación que lo que uno menos quiere es que la sociedad sienta que no tiene el acceso suficiente a la información. No, y además esto lleva a que el propio presidente termine pagando estos costos políticos, ¿no? No se puede ir y venir permanentemente, más en este tema tan central en el mundo y particularmente en la Argentina, ¿no? Diputado, Sí. En ese sentido le consulto, porque también una de las cuestiones que se le han planteado al gobierno nacional respecto a esta situación es rever el gabinete de Alberto Fernández. ¿Cómo ve usted al gabinete? ¿Cree que hay que hacer modificaciones? No, es un tema que lo tendrá que analizar el presidente. Lo que sí es este tipo de pandemia lleva a muchos funcionarios de áreas clave a un desgaste, ¿no? A un desgaste ante la sociedad. Y vuelvo a reiterar, tenemos que ser muy creíbles porque permanentemente estamos dando indicaciones de comportamiento a la sociedad toda. Entonces, cuando se deja de ser creíble, esas medidas que se toman y son transmitidas y cuesta llevarlas a cabo, ¿no? Diputado, ahí usted nos contaba sobre sus antecedentes, su trayectoria política que tienen que ver con lo social, con lo humano, y también cómo enfrentar durante este 2021 todas las carencias y las dificultades que ha habido desde lo social durante 2020, cosas que no han podido evitarse, como alguna gente que quedó sin trabajo, las ayudas sociales que se hicieron cada vez más importantes, y cómo enfrentarlo durante el 2021. ¿A dónde habría que apuntar? Porque todavía no está muy claro el esquema de planes, por ejemplo, que va a haber durante el 2021. Me parece que Sí, hubo una modificación con respecto, creo que una situación diputado, muy particular. Diputado Allende, si usted nos está escuchando, estamos con un problema técnico para recibirlo bien, está muy cortada la señal. Vamos a tratar de mejorar para que le pueda dar respuesta recién a Dani, porque, bueno, Internet nos juega estas pasadas y se complicó un poquito. Veníamos muy bien, era muy fluido el diálogo, casi sin delay, pero se ve que tus preguntas, viste, dejan ahí como afectan Internet. Es para el gancho televisivo. Mientras tanto, hasta que tratamos de reconectar con el diputado, si les parece, hacemos un anticipo, Vero, de cuál es el tema que preparaste para hoy. Exactamente, Meli. Bueno, es un tema que ya lo vienen repasando igual aquí en la pantalla de TV los colegas, y está vinculado a la modificación de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal. Es un proyecto de ley que ya tiene sanción de la Cámara de Senadores y giró a la Cámara de Diputados, y Alberto Fernández también lo incorporó en el temario de sesiones extraordinarias. Es un proyecto de ley que no se ve que se va a tratar en lo inmediato. Es muy polémica la situación. ¿Por qué digo polémica? Porque hay, digamos, distintos intereses. Exactamente, distintos intereses y opiniones contrarias con la fuerza opositoria mayoritaria aquí en la Cámara Baja, que es Juntos por el Cambio. Es un proyecto de ley que no pudo salir durante el periodo de sesiones ordinarias, y a mí me han contado algunos pajaritos que tal vez entre, digamos, directamente para después del 1 de marzo. Pero también está en agenda y es un tema de mucho interés para el gobierno de Alberto Fernández, pero sobre todo para la parte del kirchnerismo. Bueno, ¿querés que lo desarrollemos ahora?
porque estamos tratando de reconectar con el diputado, pero vamos a darle paso a este tema y después si podemos o conseguimos terminar de conversar con el diputado, así será. Bueno, entonces nos vamos a meter de lleno y antes de repasar las plaquitas, hay que recordar que la iniciativa fue tomada de 2 senadores en su momento que la presentaron proyectos similares en el año 2019. Uno fue Martín Lustó, de Juntos por el Cambio, y la otra senadora fue la neuquina Lucila Krexel. El oficialismo, básicamente el Frente de Todos, tomó la letra chica de estas 2 iniciativas y hizo su propio proyecto, pero en base a estas 2 iniciativas presentadas por los senadores de la oposición. Bueno, esto generó el grito en el cielo en el Senado de la Nación. Claro. Hubo varias discusiones entre oposición y oficialismo, pero finalmente con los votos propios, porque el oficialismo allí tiene mayoría propia, pudieron sacar esta sanción para que gire a la Cámara de Diputados. La primer placa, vamos a meternos a repasar un poco lo que dice elección. Bueno, el proyecto de ley plantea que la elección del Procurador General de la Nación va a ser por mayoría absoluta del Senado de la Nación. El Senado es el que tiene la potestad de elegir al jefe de los fiscales. Cuando hablamos del Procurador General, justamente esa es la figura que tiene, es el jefe de los fiscales de la Nación. La Procuraduría es la que se encarga de controlar el trabajo de los fiscales a nivel nacional. Hasta el momento esto estaba estipulado por ley, justamente por la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, que sea a partir de una mayoría agravada, que son 2/3 de los presentes. Bueno, la intención ahora es que sea por una mayoría absoluta. Esto significa que va a ser por la mitad más 1 del cuerpo legislativo, en ese caso el Senado, que son 72 senadores, sería a partir de 37 votos. Si todo continúa así, si esto llega a convertirse en ley, el Frente de Todos básicamente contiene hoy esa mayoría absoluta. También otro de los puntos es que reduce el mandato a 5 años del Procurador General de la Nación, que va a ser reelegible por un lustro. Hoy este cargo es vitalicio. Justamente se recordaba que el Procurador General en lo que es América solamente es vitalicio en Cuba y en Argentina. El resto tiene, digamos, un tope. Una renovación de mandato. Exactamente, un tope, un plazo de mandato. También la postulación y designación no podrá realizarse durante el año electoral en el cual se elija el presidente de la Nación. Esto es algo muy del gobierno del Frente de Todos, ¿no? Con algunos organismos autárquicos. Recuerdo incluso AFCA en su momento, donde también era un poco la idea de que los representantes o los titulares no sean elegibles en los años electorales. Bueno, pero tiene sentido, porque me parece que es oportuno para asegurar mayor independencia de poderes, ¿no? Exactamente, sí. Y además para tener una continuidad y que no sea algo que se vaya modificando según el color político. Aunque después, bueno, si repasamos la historia... La historia de los procuradores está difícil eso. Está complicado. Exacto, sí. Exactamente. Cuando entra un gobierno, bueno, hay algunos vericuetos que exceden lo que son las leyes. Y también en lo que respecta a la primera placa, otro de los puntos importantes que establece la letra chica de este proyecto de ley es que al momento de su designación, el Procurador General no podrá superar los 75 años. En esto me voy a detener porque hay que destacar o recordar que el Procurador General en este momento, en la actualidad, desde el 2017 a esta parte, es Eduardo Casal, es el Procurador General interino, y esto se da en un contexto donde hubo ciertas... La Procuradora General en su momento, hasta esa fecha, había sido Gils Carbó, exactamente, que terminó renunciando a su cargo después de denunciar algunas presiones por parte del gobierno de Mauricio Macri, que asumía en el año 2015. Básicamente, lo que sucedió en ese momento es que Mauricio Macri, que era el presidente de la Nación, quería postular a su procuradora, que tuvo algunas impugnaciones. Weinberg, Marínez Weinberg de Roca, es la jueza que quería postular Mauricio Macri. Tuvo varias impugnaciones, sobre todo por parte de las abuelas de Plaza de Mayo en su momento, teniendo en cuenta que ella, bueno, o su marido estuvo
participando en funciones digamos, del Estado durante gobiernos militares, gobiernos de Onganía, fue embajador de por las Naciones Unidas, también embajador en Estados Unidos, en gobierno de Onganía, en el gobierno también de Galtieri, y esta asociación que hacían, bueno, las abuelas, a partir de también algunas otras cuestiones, impugnaron esta candidatura. Mauricio Macri no pudo postular, ni que se sacara, digamos, ni el que el Senado pudiera aprobar la designación de Weinberg, entonces quedó Eduardo Casal como interino. Hoy el postulante del gobierno de Alberto Fernández es Daniel Rafecas. Bueno, vamos a continuar con la placa. Y siempre proponen a uno solo también. Exactamente. El gobierno, digamos, que esté en el momento del mandato. Tiene que haber sido sí o sí, es una obviedad lo que pregunto, pero tiene que haber sido sí o sí un fiscal para llegar al Ministerio Público Fiscal. Juez, fiscal, abogado, ¿sí? Exactamente. El tema judicial. Claro, es tema judicial y... pero que pudo no haber sido fiscal y pudo haber sido abogado. Sí, de hecho, Daniel Rafecas es juez. Es juez. ¿Es juez federal. Fue fiscal? No, ¿Rafecas? es abogado y juez federal, digamos, ¿no? Ha trabajado muchos años en Comodoro Pi, ha estado, digamos, vinculado o ha tenido un fuerte trabajo en lo que ha sido el caso de Alberto Nisman. En realidad, él fue el que desestimó la denuncia que hacía Nisman en su momento contra Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Y me detenía ahí porque es el candidato del Frente de Todos y tiene 53 años. O sea, estaría dentro del rango del que requisito. se está estipulando. Bueno, en la siguiente placa... que también me parece que hace sentido, perdón, que te interrumpa. Me parece que también hace sentido eso de... poner una limitación en cuanto a la edad, pero sobre todo no porque una persona de más de 75 años no tenga autonomía o no tenga capacidad de hecho, también para ocupar un cargo en la Corte también hay un límite con posibilidad de prorrogar, yo creo que también... pero se establece un límite y con esta idea de no... Si el cargo no es vitalicio, tampoco vamos a dejar que después de los 75 años siga en el lugar. Exacto. Bueno, nos quedó la parte, digamos, de la remoción, pero me decían que teníamos, digamos... bueno, me dicen que lo haga. Bueno, solo va a poder ser removido por razones de mal desempeño, crímenes comunes o delito en el ejercicio de sus funciones. Sí. También lo que estipula este proyecto de ley es que para la acusación ante el Senado se va a requerir la aprobación de la mayoría absoluta, es decir, de los 2/3 de la Cámara de Senadores. Se van a necesitar los votos de los, justamente lo que decía, los votos de los 2/3 y podrán ser suspendido el Procurador General mientras dure el proceso de remoción. Yo te quería contar después hoy cómo es el proceso del juicio político para cualquier funcionario público, incluyendo el Procurador General de la Nación, y por eso te hacía alusión a la Comisión de Juicio Político y hablábamos ayer con la titular, con González, pero bueno, seguramente después. Dale, en un ratito, porque ahí recuperamos al diputado Allende. Y vos, Dani, le habías hecho una pregunta, ¿te acordás cuál era? Sí, me había escuchado, a ver si lo tenemos ahí al ¿Nos escucha bien, diputado? Sí, te escucho. Ahí está. No sé si me había escuchado el diputado, pero le reitero que la preocupación, de acuerdo a lo que usted nos contaba de la trayectoria social y cómo enfrentar ese ámbito, digo, cuál va a ser, si se sabe por ahí, por dónde puede venir la ayuda social durante el 2021, de acuerdo a que todavía no está incluido en el presupuesto de manera clara. ¿Por dónde cree que va a venir los incentivos o los sostenes para quienes la pasaron mal en 2020? Bueno, en el caso de la provincia de San Juan, en el presupuesto 2019, se habían destinado a la obra pública casi el 33% del presupuesto. Es decir, un monto sumamente importante. Esto venía a sumar lo recibido por Nación en la construcción de viviendas, caminos y demás. Es decir, una fuerte inversión en lo que tiene que ver, uno de los motores importantes de la economía, porque todos sabemos lo que moviliza la construcción. Durante el 2019, San Juan ha mantenido prácticamente en construcción entre 4.800 y 5.000 viviendas, ¿no? Así que eso es una cantidad importante de familias que dependen de esta actividad. Lo que sí hemos visto con mucho entusiasmo es la modificación en algunos porcentajes de las retenciones, las importaciones, y que esto permite volver a lo que tuvo en su momento las economías regionales, ¿no? Al modificar estos porcentajes. Entonces, a nosotros nos viene muy bien porque ahí tenemos vino, ajo, pasas de uva,
uno de los mercados más importantes que tenemos nosotros a la exportación de ajo y pasas de uva es Brasil, como así otros países del mundo, pero para nosotros es muy importante la exportación a Brasil. Esto se ha recibido por este sector con mucha alegría y nos genera buenas expectativas. Han visto ustedes ahora últimamente en los diarios que el incremento de la comercialización del vino ha sido casi del 26%. Para nosotros la economía regional, San Juan, Mendoza, La Rioja, el mismo Salta, significa una inyección importante porque ustedes saben que la vitivinicultura en esta parte del país es sumamente importante. Y por supuesto, con esta reactivación de la obra pública, con el cambio de ministro, nos permite mirar en un contexto complicado, pero con muchas expectativas. Me parece que uno de los temas centrales, sin descuidar lo que tiene que ver el tema de salud, es la reactivación de las distintas economías, particularmente lo que tiene que ver la obra pública, ¿no? Diputado, dentro de todos los trabajos que usted ha llevado en cada una de las comisiones a lo largo del año pasado, ¿cuál proyecto particularmente le gustaría impulsar, generar, sobre cuál está trabajando para lo que queda de este año, ¿no? O para lo que va a empezar este año, mejor dicho. A mí me gustaría dos. Uno sería el Código de Defensa del Consumidor, y por supuesto poder incluir a esta parte de la Argentina en lo que significa la zona fría, ¿no? Esto, para que ustedes tengan una idea, representa una reducción en la factura que va del 30 al 50%. Recordemos que esta zona, es decir, la Patagonia ya lo tiene, y algunos partidos de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque tenemos un invierno duro y muy prolongado, y actualmente, un ejemplo, la tarifa de gas es el mismo importe por metro cúbico en la provincia de San Juan y de Mendoza que en Ciudad de Buenos Aires, un ejemplo, ¿no? Entonces significa un ahorro muy importante, no solamente en la economía familiar, sino en las industrias, en el comercio y demás. Estamos hablando que se beneficiarían más de 3 millones de personas de ser aprobado esta modificación en la ley actual, ¿no? Diputado, ya que usted forma parte o es vocal de la Comisión de Familias, estoy notando que es una preocupación, casi un reclamo, una demanda de la principal oposición en la última reunión que hubo, que las clases empiecen el 17 de febrero a nivel nacional, sin excepción, casi sin importar la situación de la cantidad de casos y la situación sanitaria de cada una de las jurisdicciones. De hecho, el ministro Trota dijo, sí, van a haber clases presenciales, se va a volver a la presencialidad en su provincia. ¿Esa le parece que es una realidad posible? De hecho, según el desempeño que usted cumple dentro de la comisión, ¿le parece importante que esta cuestión de la presencialidad vuelva lo antes posible? Nosotros el año pasado fue una de las provincias que comenzamos a tener clases presenciales. Lo recuerdo, de hecho, tuvimos 15 días y justo comenzó, porque nosotros en ese momento teníamos únicamente 2 casos. Sí. Ingresó por el departamento de Caucete y comenzamos y no paramos hasta el día de hoy. Entonces fue por el propio pedido del gremio docente, pero también de los propios padres. Yo creo que son cuestiones que habrá que irlas analizando. Es decir, es muy fácil opinar cuando se es oposición. Otra cosa es decidir cuando se es gobierno. Yo me parece que esto va a ser también por consenso, ¿no? Sí, y aparte, como usted decía, una cosa es retomar actividad. Primero, no quiero hablar particularmente del caso de su provincia porque lo desconozco, pero obviamente hay casos a donde ha habido mayor desconexión por distintas cuestiones, por cuestiones sociales, socioeducativas, incluso desempleo y demás, y otras mismo por la tecnología, porque la infraestructura tecnológica no está. Tener la tecnología y aparte acondicionar los establecimientos. Por supuesto, sí. No, porque si vamos a seguir trabajando con burbuja y demás, hay que preparar el personal
no solamente el personal. Sí, negociar con los gremios esto también, porque... Exacto. El personal de maestranza. Tenemos los elementos necesarios, tenemos la cantidad de sanitarios necesarios. Es decir, hay una serie de cuestiones que hay que tener en cuenta llegado el momento de tener las clases presenciales, porque no van a ser las clases normales. No. De hecho, yo misma lo experimenté como mamá acá en la ciudad de Buenos Aires y, por ejemplo, de los 3-4 eventos que iba a tener cada uno en el colegio, a uno de ellos, a uno de mis hijos, le suspendió porque hubo un contagio dentro de la burbuja. Y eso es indefectible, eso sucede. Los gremios docentes también, algunos se han sentido presionados para volver a las aulas, otros les parecería impostergable esta situación. Es complejo, aparte ahí son como 17, ¿no?, los gremios docentes. Acá en San Juan nosotros es mucho más fácil, porque tenemos docentes universitarios y primarios, pero en un ejemplo, Ciudad de Buenos Aires es muchísimo. Entonces, es una situación compleja más cuando se trata a los chicos, de nuestros propios hijos, ¿no? Sí. Entonces, ahora, yo creo que va a haber que buscarle una salida, pero va a haber un ejemplo, la provincia de San Juan ha hecho una fuerte inversión en cuanto a acondicionar los locales escolares. Por eso es que nos animamos en su momento a comenzar las clases presenciales, pero tampoco en la situación en que se dio nos queda un 30% de chicos. Acá nosotros estamos teniendo problemas con la conexión a internet. ¿Te imaginas vos lo que es en un departamento de la provincia de San Juan a casi 200 kilómetros de la ciudad? ¿Están funcionando las colonias de verano? Están funcionando las colonias de verano. Eso, vos sabés que las colonias de verano de San Juan, esto, si me permiten un minutito, sí. Comenzamos cuando yo era subsecretario de Acción Social en el 2004. Nos quedó un sobrante de un dinero de desarrollo social, yo no se los quería devolver. Claro. Yo no quería invertir, era del PNCA. Entonces, a una directora, Mabel Morales, me dice, mira, ¿qué te parece si armamos? Le digo, a ver, hablame en castellano, Y elaboró, y yo viajé a Buenos Aires, me reuní con la ministra y le comenté. Era para 1.500 chicos. Luego lo hemos llevado a 21.000. 21.000 chicos en toda la provincia. Uh-huh. Y trabajan alrededor de 2.200 entre profesores de educación física, profesores de danza, de música. Es realmente impresionante. Le tocamos un punto sensible al diputado, me parece, con las colonias, ¿no? Un recuerdo emotivo. No, mirá, es único, gratis, en los distintos lugares de San Juan. En las sierras de Chávez, que es el lugar que está cerca del Valle de la Luna, ay, qué hermoso, donde se llega a caballo, a lomo de mula, porque hay 15 viviendas, te imaginas cuántos chicos hay ahí, son escuelas albergues, hasta ellos tienen colonia, les llevamos pileta, se pueden bañar, y ellos tienen la colonia los días corridos. Sí, aparte no hace nada de calor en San Juan para bañarse en una pileta. Bueno, diputado, gracias por contarnos cuál es el panorama, la situación en su provincia. Fue muy amable de brindarnos su tiempo y sobre todo de esperarnos hasta que lo reconectáramos, porque valía la pena. No, a ustedes, un abrazo grande y ojalá este año sea mucho mejor que el que pasó y que, bueno, hay que tener esperanza, ¿no? Que entre todos podemos trabajar juntos, dejando las diferencias a un lado. Un año político, va a ser un año difícil, pero no puede ser que en la Argentina estemos todos discutiendo todo y todos los días, y es un empezar de nuevo constantemente, ¿no? Un abrazo grande y que ojalá esta pandemia la podamos combatir prontamente. Ojalá que sí. Abrazo virtual le mandamos. Hasta luego, que ande muy bien y que siga teniendo feliz año. Nosotros lo que tenemos es feliz día de verano. Hacemos una pausa en DTV y en un ratito acá en el piso conversamos con el diputado Selva. Ya venimos, no se vayan.
La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La voz de la oposición. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. Tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados. La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La cobertura del tratamiento político de leyes. La voz del oficialismo. La voz de la oposición. La opinión de los protagonistas. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. El día a día de los diputados y diputadas de la Nación. Tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. En estos meses aprendimos muchas palabras nuevas. ¿Qué es un caso sospechoso? Es la persona que tiene 2 o más de los siguientes síntomas: fiebre de 37 grados y medio, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor muscular, cefalea, diarrea y o vómitos. O si tenés solo pérdida brusca de gusto o olfato. También quien vive o trabaja en instituciones de internación prolongada. O es personal de tareas esenciales en esos establecimientos, comedores u otros espacios donde circula el virus. Para más información, llama al 120. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados de la Nación, la información es mucha. La cobertura del tratamiento político de leyes. En el recinto. En pasos perdidos. La opinión de los protagonistas. En comisiones. En los despachos. El día a día de los diputados y diputadas de la Nación. Y nosotros tenemos la mejor información. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. El virus nos testea a nosotros. Quiere saber si aprendimos a cuidarnos y así cuidar a los otros. Respetá los 2 metros de distancia. Toda la información parlamentaria la encontrás acá, en DTV, el periodismo en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Él se llama Fernando, 52 años, pero a veces puede llamarse Nacho Fútbol y tener 14. Otros días puede ser Iván Leyenda, fanático de los juegos online, o también @Sabritrap. Nacho Fútbol, Iván Leyenda y @Sabritrap son la misma persona, un acosador. El grooming es el acoso sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de un adulto a través de medios digitales. Los abusadores utilizan perfiles falsos para captar a sus víctimas en Internet. Habla en familia sobre grooming. Contales la importancia de proteger sus datos personales. Infórmate más en argentina.gov.ar/grooming. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
y estamos de regreso en DTV, el periodismo en el Congreso, para seguir manteniéndolos a tono con todas las actividades parlamentarias para este mes, que uno podría pensar, enero, nadie está trabajando, nadie está en el contrato. Encontramos un Carlos Selva perdido por el Congreso y lo trajimos. ¿Qué hace diputado en pleno enero en el Congreso? ¿Cómo le va? Bienvenido. Bueno, muy buena introducción. Me pagan por eso. No. No, bueno, uno también tiene responsabilidades delegadas en algún sentido por mi bloque, por la Cámara. En el caso personal, por estar en la biblioteca, bueno, había una serie de decisiones que teníamos que tomar con respecto a volver a poner en funcionamiento la sala pública, que pretendemos hacerlo a partir de febrero. Se han hecho todas las medidas necesarias como para que realmente podamos tener una oferta de nuevo, cultural, controlada, literaria, ¿no? En todo lo que brinda la biblioteca, habiendo hecho también inversiones con respecto a todas cuestiones sanitizantes. Y bueno, y estamos en los últimos pasos y algunas cosas que se tienen que decidir y bueno, y firmar papeles. ¿Hace mucho que se hace cargo de la biblioteca? Desde junio. Desde junio. Bueno, le tocó un periodo re fácil. Sí, pero más complejo todavía porque, y lo hemos contado con mucha satisfacción, hubo que hacer una impronta nueva de la oferta literaria y cultural de la biblioteca a través de la manera telemática. Y la verdad que lo dije la otra vuelta, con resultados estadísticos impresionantes. Hemos tenido buenas decisiones, muy buen equipo de trabajo. Y la verdad que la biblioteca ha estado a la altura de las circunstancias de esto, que es un rubro que como, perdón la comparación, pero también muy importante, pero digo, si en las ciudades funcionó mucho la ferretería, la pinturería, porque todos pasamos a hacer que servíamos a hacer algo, bueno, la biblioteca fue una herramienta de acercamiento a la sociedad muy importante. Y diputado, ¿cómo se prepara para este 2021 el funcionamiento de la biblioteca? Vino a ver esos papeles, pero va a haber una reapertura. Va a haber una reapertura, así lo teníamos previsto, por supuesto también no somos mesiánicos, vamos a ir viendo cómo está la situación, pero estamos hablando de una posibilidad teniendo todos los protocolos, las burbujas y toda la inversión que se ha hecho, como te decía, en túneles, sanitizando, todos los mecanismos que ya conocemos, que lamentablemente hemos tenido que aprender, que posiblemente con turnos tengamos una capacidad de 70 personas. He llegado a casos extremos, hasta se podría llegar a reducir, pero estamos haciendo los protocolos justamente como para poder abrir realmente la sala pública. Es un lugar al que acceden muchísimos ciudadanos de la capital federal, no solo los que viven aquí, sino los que vienen de turismo, por distintos motivos. Estos últimos días ha habido requisitoria de libros muy importantes, de distintos estudiantes y demás, y bueno, hemos tenido, el equipo se fue... ¿Qué textos inhallables hay en la biblioteca del Congreso que no hay en otras? Por ejemplo, algún documento así... Yo creo que, bueno, por supuesto, ahí la hemeroteca es una de las cosas más importantes que tiene... Todos los estudiantes de periodismo hemos pasado por la hemeroteca, por supuesto. Bueno. Y después estamos... No, yo no te podría decir taxativamente algo. Lo que digo es que realmente, por todos los convenios que la biblioteca tiene y por la representación que tiene de IFLA, que es la Federación Internacional de Bibliotecas, obviamente que es un cúmulo de ida y vuelta de información. Y estos días hace la semana pasada, no, antes de fin de año fue, terminamos el año con un Zoom con México, Paraguay, Chile, Uruguay, España, donde se empezó un trabajo de colaboración entre bibliotecas. En este caso particular terminábamos un trabajo que se había propuesto hacer, ya empezado en 2018. Yo soy presidente desde junio, pero ya hasta formaba parte de la biblioteca en el periodo anterior de mi mandato, donde en forma conjunta las dos bibliotecas hicieron un compendio de trabajo con respecto a medio ambiente. Se eligió ese tema, con México hicimos un trabajo conjunto, publicamos el libro, lo presentamos a todos los países que adhieren a esto. Esto fue unos días antes de fin de año. Así que tuvimos un Zoom sumamente interesante, con la satisfacción de un libro impreso y con un acuerdo con una biblioteca que es la biblioteca nada más ni nada menos que del Parlamento Mexicano, ¿no? Wow. Donde hay 500 diputados. Mafalda en braille. Está en la biblioteca. Es verdad, la única biblioteca de Latinoamérica que tiene Mafalda en braille. Y ahí estamos dentro de las cosas que pasó. Perdóname, me superpuse, pero yo me entusiasmo y por ahí me doy manija. Entusiasmese. No, pero que justamente también hace poco logramos que el Congreso de la Nación terminara de aprobar el convenio de Marrakech, que es para la excepción de los derechos de autor para ciegos no videntes. Exactamente. Y estamos en este momento
definimos el lugar donde va a ser la única biblioteca que va a tener una sala Marrakech, específicamente para ciegos, específicamente para limitaciones auditivas, y hoy estábamos definiendo un arco que nos va a brindar la Asociación de Sordos para esta misma sala, para que no hagan incompatibilidad con los audífonos. Claro. Así que hoy estábamos definiendo la ubicación y todo esto, así que un trabajito interesante. Diputado, a ver, vimos un diputado de manera presencial y ya nos conmovimos, pero entonces ahí a mí me surgió la pregunta recién, si hay algún encuentro o hay alguna previa por ahí del lado del Frente de Todos o qué expectativa hay en estos próximos días de trabajo. Si ya hubo alguna citación de parte de Sergio Massa o de Máximo Kirchner para empezar a ordenar los papeles, porque si la semana que viene hay una sesión, por lo menos tiene que haber una citación de comisión. ¿Cómo viene eso? Yo siendo muy optimista espero que la semana que viene no, pero esperemos que sea después de la segunda quincena, porque si no los muchachos van a estar... No, ¿cómo? Es 20 la semana que viene. Claro, bueno, perdón. Estamos hablando de la segunda. Hoy somos 12. Hoy somos 12. Lo pactado era hasta la segunda. Hasta el 15 se termina, se está terminando. Bueno, no lo dejan a uno remojarse en la pelopincho, que ya lo traen de vuelta. No, que aparte encima que no te olvides que nosotros arrancamos un lunes, que siempre consideramos principio de semana, y era 4. Claro, robaron, claro. Así que por eso viene la confusión. Pero en esta semana todavía no ha habido, yo no he estado con Sergio estos días. En la última reunión que tuvimos como bloque se había acordado esto, que en la segunda quincena hay temas que están pendientes, algunos temas que son de carácter energético, de algunas medias sanciones que ha traído el Senado, algunos temas, en el caso personal, que uno tiene interés en por lo menos que el bloque los discuta para ver si los podemos poner en debate, que ya vinieron un proyecto personal sobre concurso, la ley de concursos y quiebras, que fue modificado en el Senado. Bueno, hay que definir esas modificaciones porque tiene plazos perentorios para que sea realmente una herramienta como se pretendió. Así que eso también creemos que va a estar en la agenda, por lo menos somos optimistas de que eso pueda incorporarse, y seguramente van a surgir otros temas que son de otros legisladores. ¿No está en el temario de sesiones extraordinarias el proyecto? No está. ¿Cómo van a...? Porque es un proyecto justamente que había salido incluso con consenso de Juntos por el Cambio, todo, pero prácticamente por unanimidad prácticamente se sancionó. ¿Y cómo ve, digamos, este regreso con modificaciones? Porque ahí hubo algún tipo de cuestionamiento, ¿no? Personalmente tengo uno, pero creo que ha habido dos cosas que eran... Una era razonable que se produjera, que era la ampliación de plazos. Nosotros lo habíamos mandado hasta el 31 de marzo, que se permitiera esto. La demora y el análisis, y no lo digo demora como crítica, sino el análisis administrativo del Senado hizo que tuviera una demora, así que el Senado con mucho criterio lo amplió hasta el 31 de junio, las posibilidades de inserción, e incluyó también una serie de limitaciones para los beneficiarios, o sea, aquellos que compren bonos en el exterior o aquellos que compren bonos de moneda, un montón de medidas que yo creo que son muy buenas, han enriquecido el proyecto. Y personalmente, la única discusión es de cuándo circunscribe el principio para poder incorporarse. El proyecto original decía que todos aquellos que habían pasado por la última etapa, digamos, o sea, no tenía fecha, podían incorporarse todos. Y el Senado introdujo una modificación circunscribiéndolo al proceso de crisis, digamos, de la pandemia. Bueno, esos son temas todavía para opinar. Diputado, el año que pasó fue un año experimental, se incorporaron nuevas herramientas para poder poner en funcionamiento y seguir en actividad. ¿Le parece que de alguna manera toda la visibilidad que ha tenido el trabajo de la Cámara de Diputados a través de la telemática y mismo la pantalla de DTV ha servido para que la ciudadanía tenga una percepción distinta del desempeño de ustedes? Yo he dicho un poco, y a lo mejor no soy objetivo por el aprecio que le tengo, pero creo que la historia le va a dar su lugar a Sergio Massa como corresponde con respecto a este tema específicamente del funcionamiento del Congreso. Creo que la audacia y la valentía y la decisión que tomó Sergio permitió que realmente el Congreso funcionara muchísimo más que los últimos 2 años, permitió que todos los diputados tuviéramos acceso a información directa con distintos ministros, con distintos secretarios, o sea, uno podría dar las estadísticas y son contundentes. No hubo nunca, creo, en la historia que haya habido 44 funcionarios del Gobierno Nacional que den explicaciones
a los diputados en forma personal, si bien telemática, pero era directa, Sí, era sí, de ida y sí. vuelta, así que... Sí, que sea telemático no significa que no sea real. Exacto, Porque hay que hacer exactamente. esa distinción, ¿no? También forma parte del plano de No, lo real. instantáneo también. Sí, seguro. Instantáneo, no es un tema que mando una comunicación y espero el resultado por escrito o espero una comunicación. No, realmente fue, bueno, por eso digo, creo que eso fue muy importante. El rol de ustedes, Diputados Querrá TV... decir el mío, pero bueno. Diputados TV ha tenido realmente una impronta como la sociedad que yo creo que requería, que nosotros desde la política necesitábamos, que haya un tema de un trato cotidiano, mucho más directo con el televidente, nos permite a todos conocernos más, digamos que no somos extraterrestres, que venimos todos con una historia por el motivo por el que estamos acá, en algunos casos será inmerecido, a lo mejor el mío, pero digo, todos tenemos una historia dentro de la política para decir por qué llegamos. Y es bueno que la ciudadanía nos conozca en la persona y además nuestro rol, nuestro desempeño en la Cámara, ¿no? Y perdón, un segundo, te interrumpí ahí justo. Hablando de la historia, del desempeño, de la formación que cada uno tiene, ayer traíamos un tema, nosotras tres, este tridente jugado de TV, y veíamos por ahí que Juntos por el Cambio había tentado al mago sin dientes para ser diputado. Sí, usted se tienta, pero forma parte de la realidad. Y entonces me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué algunos personajes de la farándula son tentados para ocupar cargos como el que usted ocupa, tal vez con otra formación, ¿no? Con otras aptitudes? No, bueno, pero yo digo, las limitaciones ustedes las expresaban ahí y obviamente cualquier ciudadano, más allá de lo que puede sonar un poco tal vez en sorna, porque es un personaje y un personaje que tiene un grado de comicidad, digamos, bueno, por ahí queda relativizado. Yo lo que digo es, hoy por hoy, el grado de conocimiento de una persona hay veces contribuye en favor de un determinado espacio, de una determinada lista y demás. Digo, hoy la verdad que creo que vamos, si bien nuestro país es un sistema netamente presidencialista, realmente el rol del Congreso creo que cada vez se va a ir necesitando para fortalecer la democracia el rol mucho más activo. Y a veces uno no puede decir quién puede estar o no puede estar, menos quien forma parte de ese Congreso, y lo digo siendo realmente algo que a lo mejor es inmerecido hacia mi persona, pero realmente creo que todos tenemos que entender que no es solamente ganar una elección, sino que tenemos que tratar de jugar roles fundamentales para constituir y fortalecer la democracia. De hecho, no hay calificación en la Constitución Claro. para nadie, y tampoco a lo sumo lo que tiene que ver con la Claro, edad, que también en la Ciudad de Buenos Aires estaba el caso de Ofelia Fernández, Claro. que generó también Claro. críticas por la edad, pero en rigor cualquiera puede acceder Puede al ser. Congreso. Después es un debate que nosotros podemos tener mayor No, o menor queda medida. dentro de las fuerzas cuál es la estrategia, pero por eso digo, una cosa, esto sí es, lo digo a modo de crítica, Sí. entre comillas, no poniendo en tela de juicio las decisiones que tomen, pero digo, puede ser algo que sea bueno a lo mejor electoralmente, porque tiene un grado de conocimiento, porque tiene De un grado popularidad. de popularidad, pero después tener la responsabilidad de gobernar, digamos, ¿no? Y bueno, y a veces la formación en temas institucionales también tiene... Hay crisis de representatividad política. Tal vez en algún momento sea un youtuber el que ocupe la banca. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, ha habido cocineros, peluqueros y mucho más. Y no por eso en algunos casos han sido buenos y en otros han sido muy malos. Pero digo, la discusión de la... Cómicos también. Sí, por supuesto, sí. Sí. Pero digo, el tema de la crisis dirigencial también creo que tiene que ver con el tema de la licuación de los partidos políticos. O sea, yo creo que las PASO fue una buena herramienta en algún momento, pero realmente la consecuencia, digamos, el daño colateral es prácticamente la licuación de los partidos políticos. Yo creo que hay que fortalecer nuevamente los partidos políticos. Creo que va, no solamente porque la Constitución lo establece, sino porque creo que el debate tiene que ser más fuerte internamente, y no dirimir que si no nos ponemos de acuerdo yo armo un partido con un sello y atomizo en la sociedad en todo. Pero bueno, Entonces, ya que lo opiniones tengo acá, le pregunto entonces por la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? La provincia de Buenos Aires está viviendo un proceso complicado en lo interno, también que arrancó con mucho ímpetu y ahora está tratando de encontrar consensos precisamente, porque el tema de las PASO, por ejemplo,
fue uno de los que generó rispideces y también la conducción del partido también. ¿En qué situación está eso y cómo lo ven de cara al año electoral? No, en este caso hablo netamente personal. Sí, por supuesto. Yo soy, hasta el año pasado era presidente del Partido Justicialista de mi ciudad, hoy soy vicepresidente del partido, en un acuerdo que hemos hecho con otras agrupaciones. Yo creo que el tema de las PASO en estas circunstancias no es favorable, por lo mismo que estamos diciendo. Creo que no hay que someter a la ciudadanía a un desgaste ya mayor de este aprobio que ha tenido por la pandemia y demás. Marcarle nuevamente una situación imperativa cuando sabemos que no define ninguna situación, para mí las PASO este año sería yabú. Esto es una opinión netamente personal. Con respecto a la provincia de Buenos Aires, algunos se preocupan porque ha habido posicionamientos de algunas posibles candidaturas. Bueno, el peronismo sería reaburrido si no tuviéramos conflicto. Claro. Así que dejarlo que siga. Eso está en proceso. Es una coalición también, ¿no? Bueno, pero por eso digo, espacio. pero yo no me asusta, me parece saludable de que aparte dirigentes de peso, como en el caso de los mencionados, tengan un protagonismo importante y que generen un debate interno para el Partido Justicialista. Para mí ¿Cree que Máximo Kirchner tiene que asumir la conducción? Yo creo que Máximo es uno de los candidatos que se ha propuesto, ha contado con el aval de Alberto, pero todavía todo ese proceso tiene que transitarse. A mí no me desagrada, pero no es una opinión personal. Bien. Lo que digo es que lo mejor que puede pasar en este caso es que genere el debate para revitalizar el Partido Justicialista. ¿Se imagina un Máximo Kirchner candidato a presidente? No me podría, sería muy, digamos, casi irresponsable si diera una definición. Yo creo que todos los hombres de la política tienen, y no soy un ejemplo de nada, pero digo, si uno analiza la historia personal de cada uno, a medida que te van asumiendo responsabilidades, el camino cada vez se te va haciendo más chico. O sea, cada vez te exige, y lo cuento, por eso digo, no soy ejemplo, pero de empezar en la Sociedad de Fomento del Barrio, en el Club del Barrio, delegado estudiantil, después terminar siendo concejal, presidente de una agrupación, terminar siendo intendente y después diputado nacional, digamos, es porque a uno siempre le interesó lo que pasaba en la sociedad desde la política como herramienta de transformación. Máximo es una persona netamente comprometida para esto, son de los tipos que viven para esto, así que tiene todo el derecho de poder aspirar a cualquier situación. Como un Sergio Massa. Por favor. ¿Y usted, en ese cuello de botella político, hacia dónde va después de ocupar esta banca? No, yo tengo mi mandato hasta el 2023. Pero hay vida después del 2023. ¿Qué es mejor, por ser supuesto. diputado o intendente? ¿Dónde está más cómodo? Son dos cosas completamente distintas, pero muy distintas. Yo digo que para mí la responsabilidad, el honor más grande es ser intendente. Me parece a mí que es donde uno ha tenido la oportunidad de ser legitimado, digamos, en su mandato, todavía un poco más. La herramienta de un intendente tiene el conflicto de que se levanta con 20 problemas y se acuesta con 20 problemas todos los días, pero también tenés herramientas para solucionarlos. En el caso del legislador es un importantísimo rol, un honor para mí que jamás pensé que iba a ser diputado nacional, con responsabilidades de tener que definir situaciones a lo largo de nuestro Miro la Mesa como mapa del país. Uno está opinando de cosas de minería, sobre el tema de hidrovías, sobre el tema puertos, sobre el tema hielo continentales, sobre plataformas submarinas. Bueno, yo no me imaginé que iba a tener esa diversidad. Lo que tiene el tema de ser diputado nacional es que es mucho más difícil lograr los objetivos. Claro. Digamos, es mucho más debate, mucho más consenso. Digamos, el tema de intendente es otra respuesta más inmediata. Esa es la verdad. ¿Cuánta humildad está teniendo? Yo lo conozco al diputado de cuando era intendente en sus pagos y bueno, sé de la carrera que tiene Selva. Le quería consultar respecto a ya lo que estamos hablando del año electoral. Este año son elecciones de medio término. ¿Cómo ve al espacio del Frente de Todos de cara a estas elecciones, teniendo en cuenta que las últimas elecciones de medio término, Juntos por el Cambio, bueno, en ese momento Cambiemos, habían sacado muy buenos resultados? ¿Y cómo ve cómo queda el gobierno o el espacio respecto a cómo está gobernando el presidente de la Nación, Alberto Fernández? Lo dijimos el otro día, se lo dijimos a Alberto en la reunión que tuvimos el día 30, el presidente de la Nación, perdón. El bloque está realmente muy consolidado porque hemos tenido dentro de lo que ha sido una convergencia, que algunos lo ven como conflictos, opiniones diversas en algunos temas, algunos lo hemos hablado en alguna oportunidad. Hoy nuestro gobierno llega con un bloque sumamente consolidado, con un claro objetivo de empezar por los de abajo para llegar a todos. Por supuesto que nos desacomodó la pandemia, nadie está preparado para gobernar en esta situación de crisis.
Más aún, y esto no es retrotraer cosas al pasado, pero no podés dejar de decirlo, el gobierno está haciendo un esfuerzo de las áreas económicas para ver cómo soluciona el tema de los compromisos de la deuda. No es un tema menor. No tenemos el equipo económico trabajando específicamente para ver cómo se desarrolla la Argentina. Está una parte del gobierno y una parte del equipo económico y del equipo de producción trabajando para ver cómo volvemos post pandemia a reactivar la Argentina. Pero hay otro muchísimo esfuerzo que está haciendo nuestro gobierno para tratar de que lo que no vamos a poder cumplir, y no porque sea este gobierno, sino porque ya lo han dicho los organismos internacionales, que los compromisos que tomó de cumplimiento de deuda el gobierno que se fue, el gobierno de Mauricio Macri, eran incumplibles para la Argentina. Entonces, hay un esfuerzo que se está poniendo que ojalá la sociedad lo valore, de un gobierno que está tratando de atender todos los juegos en una crisis como la que estamos, no solamente económica, sino en la pandemia, y que realmente tiene claro que la única política que la pudimos plasmar, y creo que la sociedad las vio, en enero y febrero todos los lineamientos fueron apuntados al proceso productivo. Se congelaron las tarifas, se bajaron las tasas de interés del 80 al 24%, se incentivaron los créditos a las pequeñas y medianas industrias, se cuidó el empleo. Digamos, todo eso fue en enero y febrero. Millones de medidas que en marzo, masazo. Bueno, hoy queremos volver a esa etapa, ojalá toda esta etapa y esta decisión que ha tomado nuestro gobierno de arriesgarse a la crítica, hoy ya no se habla más de los que, no sé si se animarían hoy a hacer una concentración en la calle para decir que no hay que vacunarse, que no hay que tener más cuidado, los mismos que hicieron esos tipos de manifestaciones, que ahora se las atribuyen a los eventos populares, que seguramente también tuvieron consecuencias, pero no nos olvidemos que eso fueron consecuencias de movilización de masas por distintas razones, espontáneas, en un caso afectivas y demás. Otro caso no nos podemos dejar pasar, que hubo gente que concentraba en todas las plazas de todas las ciudades, de todos los países, a reprochar el encierro, el aislamiento. Entonces, digo, yo creo que ese tipo de cosas en algún momento la sociedad las tendrá que poner en la balanza, quién gobierna para todos o quién gobierna en contra de. Bueno, pero también, digamos, la gestión de Alberto Fernández en esta etapa ha entendido que hay un componente que se llama hartazgo y Total. que la sociedad y sobre todo aquellos que son cuentapropistas o tienen changas o son emprendedores están realmente muy castigados, la han pasado muy mal y creo que ya nadie puede incluso pensar desde el punto de vista de la gestión de esta situación crítica en la que estamos, que se pueda volver a recomendar un aislamiento, una cuarentena. Pero y estamos en una situación muy compleja. Porque estamos frente a una recomendación sanitaria que es extrema, diciendo esto es preocupante, hay provincias o distritos que no tienen más camas de terapia intensiva, esto es lo que nos informan los sanitaristas. La desinteligencia en relación a lo de la vacuna, no sé usted qué piensa sobre lo que se dice o no se dice y todos esos dimes y diretes. Hemos tenido, y perdóname que en esto soy tal vez vehemente, es increíble que todo el día estemos todos contando lamentablemente las situaciones necrológicas, digamos, ¿no? Estamos en esa situación. Sobre todo el tema de nuestras limitaciones que tenemos por comportamiento en nuestra vida social. Estamos todos los días mirando las necrológicas, ¿no? Una cosa complicadísima para que no digo que haya que ocultar nada, pero digo tampoco es bueno para determinadas cosas. Solamente a lo mejor si la gente tomara conciencia. Pero digo, hoy lo que está pasando, creo que la decisión ha sido la más acertada y ojalá lo hubiésemos tomado antes. Yo lo he dicho en este programa y lo he dicho en todos lados y lo he dicho en la Cámara y se lo dije el 30 al presidente de la Nación, en forma personal. El 90% de las soluciones, a lo mejor estoy exagerando porque no lo tengo estadísticamente medido, pasa por dar autonomía en los municipios. La autonomía no significa solamente económica, sino muchas cosas de decisión y de responsabilidad. Hoy en la Argentina no hay nadie que no sepa lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer con respecto a la pandemia. Mi gobierno no puede saber lo que pasa en un lugar muy conocido de Mercedes, que se llama Tomás Joffre. ¿Qué decisión puede tomar el presidente de la Nación con respecto a lo que pase en Tomás Joffre? La tiene que tomar mi intendente, el intendente de mi ciudad. Y eso que se ha dado ahora no es algunos lo quieren decir, no,
le dio la responsabilidad. No, es una decisión acertada. La zona de restaurantes, ¿no es cierto? Donde Claro, se asiste por ahí a pasar el fin del día, Claro, y que está complicado con mucha No, pero te lo gente quiero que... decir. La gente va, pero se cumplen los protocolos, eso te digo, está bien. Están limitados, son con turnos, tenés que sacar el turno, si no, no te... Bien. Bueno, todo eso se cumple. Lo que quiero decirte es que eso lo regula mi intendente, no lo regula el presidente de la Nación. Y de acá para adelante, la responsabilidad, aparte de la individual, tiene que estar en el nivel institucional de primer choque con el ciudadano. Choque no lo digo por enfrentamiento, lo digo como definición. Tiene que pasar por decisiones de los intendentes. O sea, que usted no está de acuerdo con los protocolos unificados. No, yo digo que el extremo sí, pero la particularidad de decir, porque yo digo, hoy todavía se sigue, como no estaba claramente definida la transferencia de responsabilidad de los gobernadores, cualquier decisión que tomaba y se violentaba por la ciudadanía, le echaban la culpa al gobierno nacional. O sea, lo hacían responsable al gobierno nacional. Bueno, pero eso suele pasar en pandemia o en pandemia, ¿no? Si sos intendente te tocan todos los números. Claro, está siempre rifado, sí. Pero te quiero decir, a mí me parece que es un primer paso importante que entendamos que primero hay que restablecer la autoridad. O sea, el intendente es la autoridad máxima de una ciudad que define por zonas, hasta tiene la facultad de poderlo hacer hasta por zona. Claro. Pero no que venga, o sea, sobre los límites horarios, por ejemplo, vos decís, está bien. Límites nacionales está bien porque también contribuye a un montón de cosas. Y es un respaldo a los intendentes también, que le pongan un límite en horarios también. Sobre esa cuestión, ¿no? Si tuviésemos que someter a terapia de psicoanálisis a la sociedad argentina, hay cierta tendencia de estar siempre responsabilizando a alguien de la sociedad respecto de ahora tenemos picos de contagio porque la culpa lo tienen los desalmados de los adolescentes. No, los runners son unos irresponsables. No, esos extremos vos sabés que no pueden llegar porque tampoco lo único que hacemos es generar polémica y no solucionamos el tema, porque generamos reacciones. Yo digo, hoy el tema pasa por discusiones familiares, primer punto, célula básica de la sociedad, la familia. Si no discutimos empezando por casa cuál es nuestro comportamiento, no va a haber gobierno que lo pueda solucionar. Y en ese sentido creo que los mensajes están siendo un poco mejor. Hay un mensaje con un carácter humorístico que ha largado el gobierno nacional. A mí me encantó la cuidadanía. Es muy bueno ese spot. Yo te digo, ese spot está muy bueno, porque realmente es un poco lo que uno quiere decir sin ofender a nadie, porque si lo decimos en forma personal, los tipos que somos políticos, nos van a... Obvio. Se licúa la autoridad que tenemos en ese sentido. Entonces digo, hay mensajes que tienen que ser claros, pero también tenemos que entender que estamos en un momento muy difícil, que nuestro gobierno, dentro de las decisiones acertadas que tomó, apuró a riesgo la decisión de la vacuna, más allá de todo lo que se está diciendo y de todas las discusiones que hay que respetar que hay una estrategia, que hay que respetarla. Y bueno, digamos, lo que escuchaban ustedes con el diputado Allende, que ustedes le preguntaban incisivamente sobre el tema de las clases. ¿Qué puede decir Juntos por el Cambio o la izquierda o el peronismo de lo que va a pasar el 17 o el 13 de marzo o el 15 de febrero cuando se decían las clases sin tener un análisis puntual? Lo único que se hace es tratar de generar controversia para seguir manteniendo la sociedad dividida por un montón de cosas, pero hay que respetar que se gobierna un gobierno que va a escuchar, que va a analizar, pero que no va a hacer cosas mesiánicas. O sea, medio que para pasar en limpio, la culpa no es de los jóvenes, según su punto de vista, sino en tal caso en esos hogares tiene que haber adultos responsables que conversen un poco sobre, fíjate a dónde vas, con quién estás, ponete el barbijo. Pero por eso digo, no es un tema de culpa, es que, y ni siquiera yo creo que ni de reprimenda, lo que no puede pasar en ningún hogar argentino es que no se hable de este tema. Después será cada familia qué nivel de presión o de autoridad ejerce sobre la decisión que toma. No es la primera vez que el diputado nos lleva las decisiones nos cuenta que las comparte un poco con lo que es su casa también. Ya hemos charlado algunos de otros temas y que tienen que ver con el diálogo. Le quería consultar, diputado, la semana que viene tenemos acá, hubo un anticipo de Ginés González García para recibir a diputados de Juntos por el Cambio que le requirieron, en realidad hicieron un pedido, una convocatoria un poco más amplia. Va a haber 3 diputados de Juntos por el Cambio más Pablo Yedlin el martes que viene. ¿A ustedes les gustaría que haya también la posibilidad de ustedes de tener un poco un acceso a una información más de primera mano? Porque la verdad que está bastante complicado el tema de acceso a la información, de vacunas. ¿Cómo ven ese? Bueno, yo veo que es razonable que un bloque importante como es el de Juntos por el Cambio, más allá de las decisiones que toma,
tenga o requiera la presencia de un ministro en este tema. Estamos en una pandemia. Bien. O sea que yo creo que eso es razonable. Creo que también, a modo de crítica, no ha sido buena la comunicación nuestra en muchos temas. Ha traído controversias. Por supuesto que algunos han contestado a algún canal que dio alguna opinión y el tema estaba pasando por otro lado. Y después quedaron enredados en un montón de situaciones. Bueno, en eso creo que es un error que lamentablemente hay que corregirlo. Es fácil corregirlo, pero que bueno, que pareciera que cuesta un poquito más. Porque las variantes son muchas, el gobierno está teniendo muchos frentes de acción para el tema de la pandemia y bueno, y ahí genera algunas situaciones que no son las queridas ni son las que la sociedad tampoco se merece. Quiero ser duro en esto. Entonces, que haya un requerimiento me parece bien y que estén diputados nuestros, yo te diría que es casi... En este caso solo va a estar Yedlin, digo, por ahí habría otra instancia tal vez que puedan preguntar. Yedlin es una de las personas con mayor solvencia de nuestro bloque como para dar... digamos, para acompañarlo al ministro en estas situaciones y también ser un vocero nuestro en alguna medida. Así que yo considero conforme. Diputado, aprovechando que usted forma parte de la Comisión de Peticiones y Reglamento de la Cámara Baja, uno de los debates que se ha dado en las últimas sesiones, teniendo en cuenta lo largo, lo extenso que se hace sesionar, la cantidad de horas, es que haya una posibilidad de modificar la forma de sesionar. ¿Han hablado sobre esta situación? Sí. Se habla de que tal vez haya algún tipo de reglamentación para que haya cuartos intermedios, para que haya cuartos para dormir también, me parece. Mínimo. ¿Qué novedades tenemos al respecto? Porque es algo que nos intriga a todos, le digo. No, bueno, yo creo que, y esto también es opinión, nosotros estábamos hablando de algunas cosas reglamentarias, el tema, vos no te olvides que hemos sido, ahora que somos oficialismo, obviamente tampoco es saludable para la sociedad que vos tengas 7 horas de cuestiones de privilegio. El reglamento no establece ningún límite por bloque, porque todo diputado tiene derecho, porque son personales, las cuestiones de privilegio son personales. Bueno, es una discusión que cuando se hace mal uso de una herramienta que te da libertad, digamos, bueno, creo que también está jugando en contra del funcionamiento operativo de la Cámara. Yo creo que son discusiones que hay que darlas, esa es una. La otra, lo de los cuartos intermedios, que vos bien decís, de la forma que hoy se dan los quórum, es más factible. Yo creo que lo que no hay que aflojar es que hay que seguir de la manera semipresencial, de la manera telemática. Yo creo que eso no hay que aflojar. Habrá que buscar la forma de, si se modifica, lo haremos a través de una vía reglamentaria, ya no de un acuerdo, ¿no? Porque la última vez, Juntos por el Cambio, para que fuera un consenso, tenían que estar ellos. Y estábamos hablando... Tuvimos 8 horas discutiendo un tema que no pudimos empezar la sesión. Y teníamos 2 leyes, que era la del fomento del turismo, y teníamos leyes importantísimas, y cuando las fuimos a sancionar, se fueron. Claro. Entonces, digo, esas cosas, cada uno se tiene que hacer cargo políticamente, pero creo que reglamentariamente hay que corregir y cerrar algunos baches que están ahí. Muchísimas gracias, diputado, por haber venido. Y nos volvemos a encontrar. Se anda por acá y ve luz, pase nomás. Bueno, muchas gracias. Ha sido un gusto, como siempre. Gracias, igualmente. Vamos a repasar lo que decía el diputado Benedetti sobre la cuestión de los biocombustibles. Es realmente una prórroga lo que hay sobre biocombustibles. Me parece que el tema da para una discusión más larga, para una ley especial. Pero si me está preguntando, yo personalmente estoy de acuerdo con que avancemos y con que ratifiquemos esta propuesta que viene del Senado. Es un tema controvertido. Algunos representantes de las provincias petroleras tienen algún otro punto de vista, porque pretenderían que la incidencia de los biocombustibles sea menor. Pero digo, esto es una discusión, yo diría, más bien regional, pero me parece que sostener tal cual están las cosas hasta ahora le va a dar tranquilidad a los productores y sobre todo a todos aquellos que han invertido también para generar bioetanol y biocombustibles, y que además depende un montón de gente de esas fuentes de trabajo, ¿no? Fundamentalmente hay inversiones importantes en las provincias centrales, pero esencialmente en la provincia de Córdoba, en la provincia de Santa Fe. Estamos en comunicación con el diputado Sánchez, justamente que preside, que es secretario de la Comisión de Energía y Combustibles. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo anda?
Hola, ¿cómo les va? Un gusto estar con ustedes. Muy bien, lo mismo para nosotros. Bueno, cuéntenos qué supone este proyecto que viene a regular los biocombustibles. ¿Cómo sería eso? Bueno, lo decía recién el diputado, es una prórroga de una ley que ya está vigente. La verdad que todo lo que sea incentivar la producción de energía en Argentina es bienvenido. Yo soy de una provincia productora de gas y petróleo, la principal productora de gas del país, y no veo ningún inconveniente, todo lo contrario, creo que es muy sano que incentivemos la producción energética y que la ampliemos a toda la geografía nacional. Creo que de todas formas tenemos otras formas, otras maneras de incentivar también la producción de gas. En Neuquén nosotros hemos presentado un proyecto de promoción del gas natural licuado. Es un proyecto que está consensuado con la industria, con sectores propios de la producción de energía, pero también sectores que pueden llegar a producir tecnología para convertir vehículos que hoy funcionan a motores de explosión convencionales a convertirlos a GNL. Nos parece que es una forma también de explotar un recurso que hay sobradamente aquí en la provincia de Neuquén y tenemos también en otros lugares del país. Entonces, hay que avanzar en este tipo de proyectos y si lo tratamos el 20 vamos a estar también para acompañar. ¿Qué tal, diputado? Buenas tardes. Daniela Mosetic. Me llama la atención respecto a, siendo de la provincia de Neuquén, hubo algunas voces en contra, incluso de legisladores, respecto a incorporar biocombustibles a la producción de nafta, a la nafta convencional, porque dicen que podría afectar la producción petrolera o quitarle rentabilidad frente a la producción de soja, que también tiene su propia rentabilidad y que no es poca. En este caso, usted ve que es compatible una cosa con la otra y que incluso si se suma algo que puede ser beneficioso para el ambiente, bienvenido. Sin dudas, hay que utilizar todos los recursos que tenemos a disposición. Acá no hay que pensar en lo que más le conviene a una provincia o a la otra, tenemos que pensar en un sistema estratégico nacional en relación a la energía. Y ahí hay que darle bienvenida a todas las posibilidades, a la variedad de posibilidades que tenemos. Tenemos también el desarrollo, la posibilidad de seguir desarrollando las energías limpias. Y eso seguramente, si uno lo considera en relación a lo que le conviene a los neuquinos, y bueno, nosotros los neuquinos nos convendría que solamente aplicáramos una matriz energética en base a gas, porque eso nos redundaría sin dudas en mayores beneficios económicos, pero no podemos pensar solamente como neuquinos, tenemos que pensar como argentinos. Y bueno, como argentinos creo que la matriz energética nacional tiene que tener una variedad suficiente como para que, no solamente en materia tecnológica, sino en materia de fluctuaciones que se producen con todos los commodities a nivel global, bueno, a veces tienen tendencias a la suba y otras veces tendencias a la baja y conviene siempre tal de que esas fluctuaciones no nos afecten. Diputado, ¿qué tal? Buenas tardes, Verónica Benaim lo saluda. Usted también forma parte de la Comisión de Ciencia y Tecnología y otro de los proyectos que está dentro del temario de sesiones extraordinarias, justamente el financiamiento o el que propone un financiamiento para este sector. ¿Cree que va a ser un proyecto que va a poder avanzar, que finalmente se va a poder convertir en ley? Y bueno, recordar si a usted le parece importante o cuál es su importancia. Perdón, que escucho muy entrecortado. Seguramente tiene que ver con mi conexión de internet. Sí. Estoy ahora en mi casa, les pido disculpas, pero no escuché la pregunta. Bien, sí, ahí como se nos entrecorta también el diputado. Le consultaba sobre el proyecto de ley que propone un incentivo presupuestario para el sector de la ciencia y tecnología, teniendo en cuenta que usted forma parte de esa comisión, es otro de los proyectos que está dentro del temario. ¿Cree que es importante? ¿Cree que va a avanzar? Se cortó Meli, me parece, nomás. Sí, tenemos problemas de conexión. Claro, a veces en el sur cuando hay mucho viento, eso indefectiblemente afecta nuestra conectividad. Pero estábamos hablando de uno de los temas que el propio presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, dijo que iba a entrar dentro del temario de las sesiones especiales en el periodo extraordinario, biocombustibles, y lo que le preguntaba a Vero también, el incentivo a la ciencia y la tecnología desde el sector público, porque desde el sector privado se trabajó a través del incentivo
incentivo de economía del conocimiento, eso compone otra ley, siempre interpretando que ese sector puede llegar a ser el caballito de batalla o el caballo para tirar del carro de la economía, de la productividad de nuestro país, en un momento a donde además, y esto seguramente forme parte del trabajo que se tenga allí en la Cámara de Diputados, en el recinto, en un momento donde la pandemia vuelve a poner en duda otras actividades productivas, el turismo, sin lugar a dudas, por ejemplo, o la obra pública. Pues si tenés mucha pandemia no podés activar la obra pública porque la mayoría de la mano de obra de la obra pública viaja en transporte público, todo es público, y eso obviamente te dispara la cantidad de casos. Entonces seguramente el incentivo para la ciencia y la tecnología sea aquel que ranquee mejor para poner en marcha el país. Estamos hablando con el diputado de la provincia de Neuquén, que integra varias comisiones también, de hecho la de energía y combustibles, por eso Dani, en función del tema que vos ayer habías también trabajado. Eso tenía que ver la pregunta con la disyuntiva permanente que ahí la planteó el diputado. Votar por la provincia, votar por los intereses y por lo que muchas veces, en este caso no, porque no son del mismo color, pero por lo que reclama el gobernador o por lo que es conveniente para la provincia, o tener en cuenta que por ahí incentivando una industria limpia, como dijo recién, más ecológica, exacto, que tiene que ver con el ambiente, permite convivir la ganancia del petróleo y del gas con la producción sojera de maíz y el biocombustible. Entonces, ahí es una disyuntiva, no tiene una respuesta, por supuesto, tiene que ver con el momento político y las prioridades. Sí, porque de hecho la provincia a la que pertenece el diputado, y recién lo explicaba, es productora de petróleo, es extractora, y entonces obviamente algunos de esos sectores son los que han puesto el grito en el cielo frente a este proyecto. Ahí reconectamos con el diputado. Ahora sí, en los minutos finales del programa, la pregunta que le había hecho a mi compañera tiene que ver con el incentivo para la ciencia y la tecnología, habida cuenta de la comisión que usted también integra, que podría formar parte de este tramo de sesiones extraordinarias. Bueno, yo no lo acompañé al proyecto, pero de todas formas tenemos que evaluar también a ver qué es lo que dice el bloque. No lo acompañé, entendiendo que, bueno, hay otras variables que se pueden buscar. Me parece que siempre la intención de apoyar el desarrollo de ciencia y tecnología es bienvenido, obviamente, en ese sentido estamos de acuerdo. No estoy de acuerdo con todo el texto de la ley, pero lo mismo pasa, qué sé yo, con el proyecto de monotributo que se va a tratar próximamente. Tampoco estoy de acuerdo con la letra fina del proyecto, con todo el articulado, pero en líneas generales estoy de acuerdo con que se tiene que trabajar una modificación del sistema simplificado de monotributo. Así que muchas veces hay que resignar posiciones en base a el fin último, que muchas veces uno puede coincidir con el espíritu y no coincidir necesariamente con todo el texto de lo que está expresado en los proyectos de ley. Cuando dice que hay otras variables en el aspecto del incentivo a la ciencia y tecnología, ¿a qué variables se refiere? ¿Y esto quiere decir que usted votaría negativamente? No, lo que le decía, no sé cómo vamos a votar como bloque. Seguramente va a haber una posición como bloque. Vamos a esperar a discutirlo dentro del bloque y del interbloque, a ver qué posiciones hay. Muchas veces uno también tiene, bueno, como nos pasa a todos, uno tiene una visión distinta a la que prima en la mayoría del bloque y decide votar aparte, y otras veces, bueno, aún teniendo pequeñas diferencias, uno se somete a la voluntad mayoritaria. En este caso yo creo que hay una búsqueda de que desde el Estado se solucione todo en el proyecto de ley que tenemos en tratamiento. Hay una visión de que desde el Estado se tiene que empujar absolutamente todo o casi todo, y yo creo que hay que dar incentivos también para que empresas privadas, universidades privadas y del privado en general también haya una actividad mucho más fuerte, incentivada desde el Estado también, con políticas que incentiven, pero no todo desde el Estado exclusivamente. Y además creo que a ver, esta es una visión muy personal. Yo creo que hay un incentivo demasiado grande hacia las ciencias blandas, las ciencias sociales. Y yo creo que los recursos del Estado, que son muy finitos y cada vez más finos, tienen que aplicarse
a tecnologías, a las ciencias que tienen base tecnológica, ciencias duras, por decirlo de una manera simplificada, que son las que en definitiva son las que demanda el mundo actual y son las que nos van a dar más posibilidades de desarrollo en el futuro. Diputado, ¿qué proyecto le interesa a usted impulsar desde lo personal para este año parlamentario? Bueno, tengo varios proyectos. Uno es sobre el cupo masculino en los programas de televisión de la Cámara de Diputados. Ese me interesa mucho. Está muy bien. ¿Tiene pensado participar usted? ¿Castear? No, que quiero que les vaya bien. No quiero arruinarles el programa. No, ese es un pequeño chiste. No, tengo varios proyectos, como le decía. Uno tiene que ver, que ya lo estamos trabajando en estos días, es la derogación de la ley de alquileres. Que evidentemente, y de acuerdo a los resultados, es una ley que no ha servido para conseguir los resultados que sin duda serán nobles de quienes los impulsaron, pero bueno, toda vez que se impulsan proyectos sobre base ideológica, en este caso una idea de que el propietario es malo y el inquilino es bueno, disculpen que lo simplifique por una cuestión de tiempo, se entiende. Pero bueno, se parte de una premisa falsa y los resultados son los que tenemos. Un aumento de los valores de las propiedades para alquilar en el orden de entre el 60 y el 80%. Realmente esa ley ha demostrado ser un fracaso importante. Pero como les digo, tenemos muchísimos proyectos. Yo no sé si da el tiempo para comentar todos, pero obviamente con gusto para comentarlo cuando ustedes quieran. Bueno, bárbaro. No, entonces lo que podemos hacer es lo convocamos para los próximos días de esta semana, sobre todo para hablar de este tema de alquileres, que es sumamente interesante. Todavía no se había planteado. Que no se había planteado y la verdad que va a valer la pena conocer en detalle. Pero nosotros, ¿sabe qué? El tridente femenino ya se va a descansar. Ahora se queda con el cupo masculino. Le mandamos un saludo grande, diputado Sánchez, gracias por este contacto con nosotros y nos reencontramos. Lo invitamos cuando usted quiera a charlar sobre esta cuestión de los alquileres que de verdad que nos suscitó mucho interés. Bueno, muchas gracias y sepan entender que es un chiste. No soy muy bueno haciendo chistes, pero bueno, un gusto estar compartiendo tiempo con ustedes. Pero está muy bien, se entendió, no hace falta aclararlo, no se preocupe, al contrario. Bueno, le mandamos un saludo y que tenga buen año. Igualmente, adiós. Hasta luego. Nosotras, hasta aquí hemos llegado. Gracias por habernos hecho compañía. Nos reencontramos en cualquier momento. Se quedan en la pantalla de DTV con más noticias parlamentarias. Chau.